Saludos. En esta ocasión hablaremos de las medidas preventivas. Las medidas preventivas o medidas cautelares fueron definidas por el legislador patrio como aquellas disposiciones que adopta el juez a instancia de la parte interesada a fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia. Estas medidas de garantía se encuentran consagradas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Responde a dos presupuestos, con el precepto del fumus boni juris, es decir, la apariencia del buen derecho que se reclama. Con ello, el solicitante debe ostentar un título que fundadamente lo haga acreedor de la medida que pretende que sea acordada. En cuanto al periculum in mora, se alude al riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria. Estos dos presupuestos se corresponden con las medidas cautelares nominadas, a saber, el secuestro, el embargo preventivo y la prohibición de enajenar y gravar. Desde el artículo 591 al 598 se habla sobre el embargo preventivo, que se ejecuta sobre los bienes muebles, cualquiera de ellos. En tanto, el artículo 599 del precitado código alude que el secuestro se enfoca en un bien mueble o inmueble específico, y el artículo 600 del Código Procesal alude a la prohibición de enajenar y gravar. En este caso se oficiará al registrador del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble para que no proceda con ningún acto al respecto. Aludiendo a los bienes muebles, se encuentran establecidos en los artículos del 531 al 537 del Código Civil venezolano, y entre ellos se ubican aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro o por sí mismo o por una fuerza externa. También se incluyen aquellos dispuestos por la ley, como las obligaciones o derechos, las acciones o cuotas de participación o rentas vitalicias, entre otros. En cuanto a los bienes inmuebles, se encuentran establecidos en el artículo 526 al 530 del Código Civil venezolano, y nos habla de aquellos bienes que no se pueden cambiar de lugar o que al hacerlo pues pueden deteriorarse. Entre ellos tenemos los terrenos, las edificaciones, los árboles, entre otros. Pero también estipula derechos de usufructo, servidumbres prediales, entre otros. Hay algunos bienes que son inembargables, por ejemplo, aquellos que necesitan para subsistir el deudor y su familia, por ejemplo, las ropas, o aquellos utensilios e instrumentos necesarios para que el deudor desarrolle su labor profesional. En cuanto a las medidas atípicas o medidas cautelares innominadas, se encuentran estipuladas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, específicamente en el parágrafo primero, que responden a los presupuestos ya establecidos, periculum in mora y fumus boni juris, pero se adjunta un nuevo requisito, un nuevo presupuesto. Este es el periculum in danni. Debe existir una presunción de que una de las partes pueda causar daño a la otra en el curso del proceso. Los requisitos fundamentales para las medidas preventivas son la gravedad, la urgencia y el riesgo de un daño irreparable.
Saludos. De las sentencias anteriormente mencionadas y que trajimos a colación como ejemplo para el tema que aquí nos atañe, que es sobre las medidas cautelares nominadas e innominadas, su fundamento versa en que son demandas civiles y que sobre dichas demandas y sobre dicho juicio las partes solicitaron medidas cautelares, ya sean nominadas o innominadas. En algunas el juez las decretó, pero en otras las decretó limitadamente en vista de que la parte, quien las solicitó, no comprobó suficientemente la necesidad de que se decretara dicha medida cautelar, así como lo exige el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros como graduandos y futuros abogados tengamos en cuenta cuando nos toque solicitar una medida cautelar? Bueno, debemos comprobar suficientemente lo que alegamos. En este caso de las medidas cautelar, respetar lo que indica el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil y los criterios jurisprudenciales, precisamente aquellos que versan sobre algunas expresiones latinas, como por ejemplo el fomus bonus iuris, el periculum in mora y el periculum in danni, ¿sí? Que también lo explica el Código de Procedimiento Civil, ya mencionado, y quien me antecedió ya explicó suficientemente de qué tratan estos principios. ¿Cómo nosotros, como futuros abogados, podríamos poner en práctica el tema de las medidas cautelares en el ejercicio profesional del derecho? Bueno, si existe una demanda sobre cobro de bolívares o el cobro de alguna deuda, se puede solicitar una medida cautelar cuando exista la amenaza de que la empresa, ¿sí?, o la persona sobre el cual se está demandando dicho cobro se vaya a ir del país o quede insolvente. Se puede solicitar dicha medida cautelar. Quien la solicita debe probar ese riesgo del que se está haciendo mención, así como lo indica el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. También, por ejemplo, en demandas de partición y liquidación de una comunidad conyugal o de una comunidad concubinaria o de una comunidad hereditaria. También se puede solicitar estas medidas cuando existan dichos riesgos manifiestos de que quede ilusoria la ejecución del fallo. También, como lo indica el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuando se considera que hubiese temor de que una de las partes puede causar lesiones graves de difícil reparación al derecho del otro. Esto lo menciona el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. También se puede solicitar dichas medidas cautelares. A modo de conclusiones, vale indicar que las medidas cautelares o medidas preventivas son temporales, pero no resuelven el fondo del asunto. No se dictan de oficio, sino a instancia de la parte interesada, fundamentándolo por escrito y con los soportes respectivos, presentándolo junto con la demanda o en cualquier estado o grado de la causa.